orina producen los riñones? A ver. Ellos aproximadamente producen unos 2 litros de orina por día, ¿cierto? Y los uréteres, bien lo dijo también en el video, ¿cuál es la función de los uréteres? A ver, cualquiera de ustedes. Bien lo dijo en el video también. Evitar la fuga de orina. Evitar la fuga de orina y, lógicamente, también sirve el de enlace, ¿no? Entre los riñones y la vejiga. Entonces, esto es importante que se entienda primero, porque en base a ello vamos a ver la parte de algunas enfermedades correspondientes al sistema urinario. Entonces, entender que los riñones, ¿no?, que tiene una unidad funcional importante que son las nefronas, y cada nefrona contiene su glomérulo. ¿Y qué son los glomérulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los glomérulos? ¿Mm? Está compuesto, pues, de pequeños capilares. Y bien lo dijo en el video. Filtran todo también la sangre. Entonces, les pregunto, ¿el riñón tiene la capacidad de regenerar nefronas? Si se pierde la unidad funcional que vendría a ser el parénquima de los riñones, ¿el riñón tiene esa capacidad de regenerar nefronas? No. No, No. ya no, ¿cierto? Ya pierde nefronas, ¿no? Y ahí fue, ya no se regenera ya no se regenera. Entonces, más o menos, ¿cuántas nefronas tiene una persona? ¿Se acuerda? Aproximadamente 1 millón, doctora. 1 millón a 1.300.000. Y la nefrona es importantísimo en los riñones. Es por ello que ahora vamos a ver algunas patologías importantes, como el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, que ya lo hemos visto ya en cursos anteriores, la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, que son dos entidades de falla del riñón. Pero ya la insuficiencia renal crónica, prácticamente el paciente sí o sí usa diálisis, ¿no? O está esperando el cambio de un riñón. Entonces, el riñón son importantísimos en el sistema urinario. Ahora vamos a ver el otro. Urology. Sí, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando, por favor? Ya. Al término de la sesión, ustedes van a trabajar en grupo, ¿no? Para ver un pequeño video también. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la parte general de los riñones, ¿no? Las funciones, etcétera. ¿Qué alteraciones del volumen urinario existe, tanto cualitativas también como cuantitativas? El síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico son dos patologías que es importante que se entienda, y usted eso ya se ha manejado ya en fisiopatología, ¿no? Pero hay que hacer un recordatorio de ello. Insuficiencia renal aguda, la crónica, los síntomas miccionales que presentan las personas, cuáles son los términos que se usan. Y si es semiología, vamos a ver lo que es la técnica de exploración. Entonces vamos a empezar con el tema. Voy a tomar foto en el video. Entonces, un ratito voy a tomar foto y enviar, ¿ya? Entonces vamos a ver la semiología del riñón. Un momentito, por favor.
Me había olvidado enviar, pero se envía. Ya, listo. Entonces, cuando hablamos de las funciones del riñón, y bien le dijo en el video, es filtrar la sangre, ¿cierto? Filtran la sangre gracias al componente importante de los glomérulos. Entonces, en el riñón, ustedes si se acuerdan, tiene una parte externa que es la corteza, ¿no? Y donde ahí están los glomérulos y los diferentes, y los tubos, o los túbulos, le dicen, ¿no? Y la nefrona tiene pues un glomérulo y los tubos, que estos va a ser importante porque va a filtrar la orina, ¿verdad? Y en la parte medular están los demás pirámides renales. Y como bien su compañero mencionó, ¿cuántas nefronas mayormente tiene una persona? Alrededor de 1.000.000 a 1.300.000. Entonces, la nefrona prácticamente es la unidad del parénquima renal. Y esos términos ya lo hemos visto varias veces. Cuando hablamos de parénquima, es lo que le da función al órgano, al tejido, ¿no? Entonces, todos los órganos tienen parénquima y estroma. El estroma es lo que sostiene, lo que lo alimenta prácticamente. Lógicamente también tiene que tener estroma, ¿sí? Acá vemos en el dibujo, por ejemplo, dos riñones. En esta zona, la parte de la corteza, y la otra es la parte medular. Entonces, un ratito. Entonces, los riñones en realidad cumplen múltiples funciones. Y mencionó en el video que los riñones son dos, son órganos asimétricos, cada uno tiene un uréter, ¿no? Que conduce la orina desde la zona de la recolección central, que es la pelvis, ¿no? Conduce la orina hacia la vejiga. Y en el video también lo mencionó. Desde allí, esta orina sale por la uretra, ¿no? Hacia la parte externa. En los varones, lógicamente, a través del pene, y en las mujeres a través de la vulva, ¿no? Entonces, estos riñones cumplen múltiples funciones vitales para nuestro organismo, para nuestro sistema. Filtran la sangre, mantienen el medio interno, es decir, mantienen la homeostasis. Regulan también, ¿no?, el volumen corporal, en el video lo mencionó, el líquido extracelular. Importante también que controla la tensión arterial. ¿Por qué? Porque el riñón va a producir la renina, calcitriol y la eritropoyetina. Y la renina es importantísimo porque controla la tensión arterial. Síntesis de eritropoyetina, ¿no?, que es una hormona glucoproteica de gran importancia para el funcionamiento, en realidad, de los glóbulos rojos. Y esto es producida por el riñón. Y la activación e hidroxilación de la vitamina D, ¿no? Si hablamos de vitamina D, estamos hablando del calcitriol, ¿no? Entonces, los riñones, ¿no?, ayudan prácticamente por medio del calcitriol, que es producido por ellos, ¿no?, a regular el metabolismo del calcio. Entonces, son prácticamente importantísimos la función del riñón. Y cuando
ya se pierde en este caso todas las funciones cuando hay una insuficiencia renal crónica, sobre todo en pacientes diabéticos. Y ahí tiene que ser dos opciones, ¿no? Diálisis y esperar un riñón nuevo prácticamente. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad? En realidad se pueden enumerar, son varias en realidad. Pueden ser alteraciones del volumen urinario, ¿no? Alteraciones urinarias cualitativas, ¿no? Cuando hablamos de volumen sería cuantitativas, ¿sí? Las alteraciones urinarias cualitativas, ¿no? Hematuria, sangre en la orina, o también proteinuria, proteína que se elimina por la orina, o también piuria, que es pus. Pero estas manifestaciones pueden presentarse en forma aislada prácticamente, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si un individuo con hematuria, ¿no? Puede darse sin ninguna enfermedad en sí, por decirlo así. O también pueden estar asociadas a ciertas enfermedades, como el síndrome nefrítico, ¿no? O también la insuficiencia renal aguda. O bien, por ejemplo, con el tiempo se puede presentar una proteinuria, con el tiempo, ¿no? Que luego de algunos años culmina en una insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrítico, lo vamos a ver ahora, inclusive también un video importante. Eso me lo entienden bien, por favor, no vaya a venir preguntas en el examen o casos clínicos. El síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, cuya sigla es la IRA, y enfermedad crónica renal, cuya sigla es ERC, ¿no? Son patologías que se dan como manifestaciones de la enfermedad. Vamos a ver ahora los términos de alteraciones del volumen urinario. Oliguria, por ejemplo. Este es en la cantidad. La oliguria se define como una disminución del débito urinario. Más o menos está por debajo de los 500 mililitros por día. Este volumen en realidad no es algo arbitrario, sino que representa una cantidad mínima necesaria para excretar la carga ácida diaria. Esta oliguria se puede presentar en diversos cuadros, ¿no? Que afectan el riñón, por ejemplo, en cuadros de obstrucción urinaria parcial o un cuadro de una glomerulonefritis aguda. También es importante, también en aquellos enfermos que experimentan cualquier tipo de insuficiencia renal aguda. Pacientes que tienen insuficiencia renal aguda y que se acompaña con oliguria, o sea, muy poca cantidad de orina, tienen un peor pronóstico que aquellos, ¿no? En los que, teniendo una insuficiencia renal aguda, prácticamente el débito urinario está conservado. Entonces, eso más o menos según las estadísticas, pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, pero que se acompaña de oliguria, tienen un mal pronóstico en realidad. Pero hay pacientes que tienen una insuficiencia renal aguda que conservan un débito, ¿no? Aceptable. Entonces, ellos tienen muy buen pronóstico. La anuria A es siempre sin. Se define como la ausencia completa de producción de excreción de orina. Existe también el término oligoanuria,
que representa un débito urinario menos de 100 mililitros por día. Muchas veces no se da una anuria. Es un poco difícil ver este caso porque, porque esto se da en pacientes que tienen una obstrucción urinaria total, ¿no? O también pacientes que tienen una necrosis de la parte cortical del riñón. Entonces, antes mencionamos que la parte de la corteza del riñón está formada por los glomérulos y los túbulos, es decir, por las nefronas. Entonces, cuando esa parte de la corteza, prácticamente la parte del parénquima, ¿no? Importante, está necrosada, ¿no? Podría dar una anuria. O también cuando presenta un infarto renal. Entonces, pero la anuria es muy poco frecuente. En cambio, la oligoanuria sí se puede ver mayormente en los pacientes. Bien, después pasaré lista, no sé si habrán llegado, no sé. Entonces, la oligoanuria representa un débito urinario menor a 100 mililitros por día. En otras palabras, es la disminución, ¿no? Prácticamente extrema de la producción de la orina, ¿no? Porque es muy poca orina, ¿no? Eso es en cuanto a la cantidad, El otro es la poliuria. La poliuria se define como el aumento, es un aumento patológico del débito urinario. En general, este límite es más difícil de precisar, puesto que depende mucho de la carga de los solutos. Pero de todas maneras, ¿no? Un débito mayor sería a 3 litros en un adulto, ya debe ser estudiado. ¿Por qué está eliminando demasiada orina? Y esto se da sobre todo en pacientes con síndrome diabético, un síndrome diabético agudo, o en pacientes con una diabetes insípida, ¿no? Cuando hablamos de una diabetes insípida es cuando el cuerpo produce gran cantidad de orina y los riñones son incapaces de evitar esta eliminación, ¿no? El de agua. Entonces se produce una poliuria. Entonces pacientes de síndrome diabético y en una patología llamada diabetes insípida. Ahora vamos a ver las alteraciones cualitativas, ¿no? Cualitativas. En este caso tenemos la hematuria. Hematuria es sangre, ¿cierto? Es sangre en la orina. Esta es una presencia de sangre anormal en la orina. Pero la hematuria puede ser de causa urológica, es decir, enfermedad de las vías urinarias, o también producido por una nefropatía. O sea, la sangre en la orina puede deberse por dos causas en sí. Y esas dos causas hay cierta diferencia entre ellas. Entonces, la hematuria de tipo nefrológica o nefropatía, ¿no? Esta no la percibe el paciente, o sea, no lo ve. Se le conoce como una mini o una microhematuria, que más o menos es 2 glóbulos rojos por campo, pero no lo percibe el paciente. Entonces, la hematuria urológica, esto sí se observa, ¿no? En una variedad de enfermedades, de patologías, ya sea renales, ya sea también enfermedades tumorales, ya sea enfermedad de las vías urinarias, como procesos inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, una cistitis,
o una litiasis o una patología de la próstata en los varones. Entonces, en los dos hay sangre, en otras palabras, ¿verdad? Pero en la nefropatía prácticamente no se observa. Vamos a darle ahora cierta diferencia, por ejemplo. En una hematuria renal es de origen glomerular. La sangre va a ser de origen glomerular. En una hematuria de tipo urológica es de origen de las vías urinarias. En una hematuria de tipo renal, o sea, nefropatía, el color de la sangre que elimina es un color oscuro, le llaman un color como lavado de carne, y es asintomática, es indolora. En cambio, en una hematuria de tipo urológica, el color es rojo, y acá sí es dolorosa, ¿no? Cuando orina duele. Entonces, la sangre, en otras palabras, se puede dar por dos causas en sí, a nivel de la orina. Por causa urológica, enfermedad de las vías urinarias, ya hemos mencionado, podría ser por procesos inflamatorios, podría ser como una cistitis, litiasis también, ¿no? Y mencionamos también patología prostática. O también la sangre se puede ver por una nefropatía. Entonces, esto es más o menos es la diferencia entre ellos. La proteinuria, en esto sí es cuando se elimina proteínas, ¿no? Por la sangre. La estructura de la membrana basal glomerular no permite el paso de macromoléculas como las proteínas, especialmente si tienen carga negativa. Ejemplo, la albúmina. Algunas proteínas que son filtradas pasan por el espacio tubular y se reabsorben. Entonces, en una condición normal, un sujeto tiene en la orina menos de 30 miligramos por decilitros de albuminuria. Es normales, si es hombre. Y menos de 20 miligramos por decilitro si es mujer. Esa es una condición normal, pero muchas veces se elimina mucho más albúmina de lo normal. Entonces, ahí sí estamos hablando de proteinuria. Entonces, la albúmina en la orina es una proteína que se encuentra normalmente, estoy recapitulando, normalmente en la sangre y que puede ser detectada en la orina, como acá en hombres y mujeres. Si se presenta en orina, es un indicativo de daño renal. Si el rango es mayor, ¿no? De estos que he mencionado, hombres y mujeres, si es mayor, es un indicativo de algún daño a nivel renal. Entonces, la medición de la albúmina en la orina es una prueba importantísima para poder evaluar la función renal. Entonces, cuando el médico sospecha, ¿no? Con las manifestaciones que da el paciente, con la anamnesis, entonces ellos muchas veces no piden esta prueba de albúmina en la orina. Entonces, importante eso, ¿no? Y eso vamos a ver ahorita en los síndromes nefrítico y nefrótico, y vamos a comparar.
La piuria es pus en otras palabras, es la presencia de pus en la orina, ¿no? Y lo que trae, pues, como consecuencia una orina de aspecto turbio, ¿no? Un poco amarillento, turbio en la orina. Cuando hablamos de pus, hablamos de piocitos, ¿no? Que son, lógicamente, no son los glóbulos rojos, son los glóbulos blancos que están modificados. Entonces, ahora, esta pus, ¿no? Se da en muchas patologías. Entonces, la presencia de piuria se correlaciona regularmente con infección del tracto urinario. Y hay una serie de patologías que pueden ocasionar piuria, ¿no? Pero también hay una piuria séptica que se da en la TBC. En TBC se da en la litiasis, uretritis, prostatitis y en ciertas glomerulopatías. Ahora, cuando hablamos de piocitos, ¿no? Recalcamos presencia de leucocitos, glóbulos blancos en la orina, pero están distorsionados. En TBC se puede dar en cualquier órgano, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, un TBC que se da, pues, que se dice tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Pero primero tiene que dar una tuberculosis pulmonar y de ahí se disemina. En la tuberculosis extrapulmonar, lo que estamos viendo acá, en este caso TBC, ¿no? En el riñón, básicamente, ¿no? Esto representa el segundo de las TBC extrapulmonar. El primero órgano que se involucra como tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis ganglionar, a los ganglios. Y el segundo le sigue la tuberculosis extrapulmonar en el tracto urinario, es decir, en el riñón, ¿no? En la vejiga, por decirlo. Y este representa más o menos un 15 al 20% de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, primero tiene que dar una tuberculosis pulmonar y luego se disemina a otras partes del cuerpo, porque a través del torrente sanguíneo. Y en este caso, ¿no? Llega pues a lo que es el aparato genitourinario, ¿no? Y afecta a los riñones, al tracto urinario y también a la vejiga. En este caso es una piuria aséptica. Bien, entonces piurias es pus, son glóbulos blancos que están modificados y es una orina de aspecto turbio, no es una orina normal. Ahora sí vamos a involucrarnos a los síndromes nefrítico y síndrome nefrótico. Y para ello les he puesto un video importante para que lo entiendan. No vaya a haber casos clínicos de esto, por favor, en el examen. El síndrome nefrítico, y esto que ustedes ya lo saben por fisiopatología, es un proceso inflamatorio agudo que compromete los glomérulos, es decir, la parte del parénquima, ¿no? En forma difusa con alteración de la función renal, es decir, filtración
glomerular, porque los glomérulos son penachos de pequeños capilares. Y esto, la causa generalmente es inmunológica. Generalmente es de tipo inmunológica. Entonces, bien claro, estamos hablando acá. El nefrítico va a haber un daño glomerular. Por lo tanto, va a haber dificultad de la filtración glomerular. Ahora, ¿qué son característicos el de ello? Por ejemplo, hematuria. Ahí está lo que hemos hablado, el punto de hematuria glomerular y 2 o más de los siguientes signos. Hay hematuria y dos más. No necesariamente son todos los signos, puede ser 2 o más. Paciente presenta oliguria. Ese término ya lo hemos visto ya, ¿cierto? Menos orina de lo normal. Paciente también presenta proteinuria. Hipertensión arterial de comienzo reciente. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque no se filtra el plasma y se queda en la orina. Y también edema, es decir, retención de líquido, ¿no? Dentro del cuerpo. El término edema también ya lo hemos entendido siempre y le hemos visto qué cosa es edema. ¿Se acuerdan? Hay edema de tipo exudado y edema de tipo trasudado. ¿No es cierto? El exudado siempre es en procesos de inflamación. Ahora, entonces, esto está bien claro esto. Yo quiero que lo entiendan esto bien claro. Cuando hablamos nosotros de la filtración glomerular, ¿se acuerdan que hemos hecho en las clases anteriores, en los cursos anteriores? Primero, ¿no? De estos procesos, en realidad son 3 procesos básicos, ¿no? Que ocurren en el riñón. ¿Se acuerdan? ¿A nivel de qué? De las nefronas. Y son responsables prácticamente para la función de la orina. Primero, en la filtración. ¿Se acuerdan? Después de la reabsorción y tercero, la secreción. Entonces, son 3 procesos renales importantes. La filtración o ultrafiltración, la reabsorción y después la secreción. En este caso hay un daño a nivel glomerular. Entonces, por lo tanto, va a haber dificultad de filtración glomerular, que es un paso importante, el primer paso importante de este proceso renal que es básico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acá de hematuria glomerular es lo que va a caracterizar más al nefrítico, que es orina en sangre. Bien claro es esto, ¿ah? Hematuria es lo que caracteriza al nefrítico, que es orina en sangre. Ahora vamos a escuchar un video sobre síndrome nefrítico, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Que no vaya a venir examen de estos puntos. Escuchen, por favor. Escuchen. Después ya un receso y tú puedes tomar lista. A ver. En mi rutina diaria, ahorrando ando en mi farma. Ven y compara. Un ratito. Quiero saltar esto. Ya. En este video veremos la explicación del síndrome nefrítico. Para entender el síndrome nefrítico, lo primero que tenemos que ver es el glomérulo, que es la unidad funcional básica del riñón. En el centro tenemos un conjunto de vasos que están rodeados por unas células y un tejido que se llama mesangio. El síndrome nefrítico empieza cuando hay un daño en el mesangio. Este daño hace que se rompan las paredes de los capilares,
con lo que los eritrocitos y las proteínas que están en el mesangio salen al espacio de la cápsula de Bowman, donde se forma la orina primitiva. A su vez, la inflamación hace que disminuya el filtrado glomerular, con lo cual se produce una insuficiencia renal con síntomas de retención que veremos luego. Entonces, podemos entender a la clínica del síndrome nefrítico partiendo de la inflamación del glomérulo, que produce una disminución del filtrado glomerular que se traduce en insuficiencia renal aguda. Esto provoca oliguria y también hipertensión arterial, ya que al bajar el filtrado se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se encarga de retener más sodio y agua. Por otro lado, el daño mesangial lleva a que se filtre por la orina sangre y proteínas, con lo cual aparecen la hematuria y la proteinuria. Aunque en este caso, la proteinuria no ocurre por un daño en la capacidad de filtración del glomérulo, sino solo a la inflamación, por lo cual es siempre menor a la proteinuria nefrótica, o sea, siempre menos de 3,5 gramos por día. La clínica del síndrome nefrítico suele simplificarse en una tríada clásica de hipertensión, edema y proteinuria. La hipertensión se explica por la insuficiencia renal y la disminución del filtrado glomerular. El edema, a diferencia del síndrome nefrótico, no es por hipoproteinemia, por lo tanto, no es blando como este, sino más duro. Y la proteinuria se da siempre en rango inferior al síndrome nefrótico. Ahora veamos algunas de las causas del síndrome nefrítico. La primera que vamos a ver es la llamada nefropatía por IgA, que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en la población general. Varía mucho en su pronóstico. Luego tenemos a la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en niños. Si en el nefrótico teníamos a la glomerulonefritis por cambios mínimos, acá tenemos a la post-estreptocócica. En general, es una enfermedad con buen pronóstico. Y por último, tenemos a otras glomerulonefritis relacionadas a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad renopulmonar de Goodpasture y ciertas vasculitis. Y con esto, dimos un vistazo general del síndrome nefrítico. Espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario y nos vemos como siempre en el próximo video. Bien, entonces es un video bastante didáctico donde menciona las características importantes del síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces voy a parar, voy a dejar de compartir y voy a pasar lista un ratito, por favor, y luego descansamos un ratito, ¿ya? Para poder estar mi listado, ya habrán venido todos, ojalá que sí. A ver. Ya está, acá está mi listado. Vamos a pasar listo. Yo creo que han venido todos. Y deben estar puntuales porque yo estoy pasando lista después para no estar, ¿no? Y otra vez lleguen tarde, presente en ese plan. Alcarraz. Presente, profesor. Ok. Balcázar, perdón. Balcázar. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Castillo. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chimpay. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Cruces. Cruces. Profesora, buenos días. Ya. Espinosa Díaz. Buenos días, profesora, presente, Espinosa Díaz. Buenos días. Espinosa. Presente, profesora. Buenos días. Estrada. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Germán. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Grillo. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Guerrero. Presente, profesora. Guamán. Guamán no está. Guamán faltó. Ya. Huanca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días.
Jaimes, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Hanampa, Buenos días, presente. buenos días. Yancare, Presente, profesora. Buen día. buenos días. Marquina, Buenos días, profesora presente. buenos días. Mayo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Oliveros, Buenos días, profesora presente. buenos días. Orellana, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Páez, buenos días. Pariona, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Parado, Buenos días, profesora presente. buenos días. Pultay, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Quimper, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Reyes, Reyes, Reyes faltó. Ya está, yo también apunto acá. Reyes, ya. Rosas, perdón, Rojas Arroyo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Rojas Flores, Presente, profesora. buenos días. Rosales, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Rosas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Salas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Siwi, Presente, profesora, buen día. buen día. Suárez, Suárez, Suárez faltó. Pero Suárez en antes intervino. ¿Qué pasó? ¿Me escucha, Miss? Ah, ya. Sí, ahorita sí. Mi audio Suárez, está ¿no? hablando. Sí, Miss. Ya, ya, perfecto, gracias. Tahuada, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Tacas, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Terán, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Valentín, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vara, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Varillas, Presente, profesora. Buenos días. buenos días. Vázquez Rodas, Buenos días, profesora. Presente. buenos días. Vázquez Torres, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Villanueva, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vázquez Rixe, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Zabaleta, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ceballos, En sí, presente, buenos días. ya, Ceballos, listo. Ya está, a Profesora, todos se buenos llama. días. Sí, ¿quién fue? Guaman presente. Le Ya, escuché, pero mi micro no se encendió. ya, listo. Reyes no está, ¿no? Ya está listo. Ahora sí ya lo guardo. Ya. Listo, se está guardando, se está demorando. Ya. Entonces, ¿les parece? Descansamos 10 minutos, se me paran, toman algún líquido, por favor. ¿Ya? Descansamos un ratito, 10 minutos. Ahorita son 9:27. A ver, ya está. Descansamos un ratito, por favor, ¿ya? Para que no se me estén cansando. 10 minutos nomás.
cantidad de gotas edema prácticamente en casi todo el cuerpo. Edema. Sí, estamos acá, vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. ¿Ya? El nefrótico. A ver, un momentito. Ya. El nefrótico también es una situación clínica donde hay una alteración de la función de la barrera de la membrana basal del glomérulo, o sea, de la permeabilidad glomerular, con pasaje de proteínas y pérdida excesiva de albúmina por orina. Entonces, esto es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiada proteína en la orina, ¿no? Y esto, como excreta demasiada proteína en la orina, esta afectación causa pues hinchazón en los pies, en los tobillos y en otras partes del cuerpo, sobre todo alrededor de los ojos. Entonces, ¿y por qué se caracteriza? Por proteinuria masiva, mayor de 3.5 gramos a las 24 horas, o aquella capaz de generar grandes edemas. Hipoproteinemia, ¿no? Edema generalizado, es decir, anasarca, donde hay edema prácticamente en casi todo el cuerpo. Dislipidemia, que es alteración de alteración del metabolismo de los lípidos. Alteración de lípidos, lipoproteínas en la sangre. Lipiduria, lípidos en la orina. Entonces, este es importante entender, ¿dónde mi puntero? Importante entender que acá prácticamente hay una excreción demasiado de proteínas. Y como se excreta demasiada proteínas, entonces habrá una hipoproteinemia en el paciente. Entonces, el daño fundamental para hablar de síndrome nefrótico, escuchen, ¿no? Es la proteinuria. Es un dato fundamental, importante, ¿no? Entonces, esto hace que la reserva de proteína en sangre disminuya y el paciente, ¿no? Tiene una hipoproteinemia. Por eso esos dos términos está acá. Entonces, importante entender eso. Si yo hago una pequeña comparación entre el nefrítico y el nefrótico, el nefrótico hay cantidad de gotas de lípidos. En el nefrítico hay sangre en orina. En el nefrótico el edema es generalizado. En el nefrítico el edema solamente es moderado o leve. En el nefrótico oliguria no existe, no hay. En cambio, en el nefrítico sí hay oliguria. Sí hay oliguria. Entonces, son dos patologías importantes que se asemejan mucho, pero tienen características diferenciadas. Bien. Y acá hay otro video, quiero que le escuchen el síndrome nefrótico. Ya hemos escuchado el síndrome nefrítico, ahora el síndrome nefrótico. Entonces voy a activarlo. Ya está. Profesora, no se escucha.
Profesora, el Profesora, video no se se escucha escucha. el audio. Perdón, ¿sí? ¿Hanampa? ¿No se escucha? Sí, profesora, no se escucha el audio. Oh, ya. Ya, qué raro, ya. Gracias. Voy a ver, a ver. Ah, sí, creo que no la había habilitado. Ya, gracias por... Ya, ahora sí. El síndrome nefrótico es una de las enfermedades más frecuentes de los riñones que vemos en los niños y se caracteriza porque el niño se empieza a hinchar, a edematizar. De la nada puede empezar con que se le hinchan los párpados, posteriormente la cara, las piernas, el abdomen y puede hincharse completamente el niño. Si se le hacen estudios de laboratorio, pues nos damos cuenta que es un niño que está arrojando muchas proteínas en el examen general de orina. Esto ocasiona que la albúmina, que es una proteína que está en la sangre, baje, porque la está arrojando a través de la orina, y se eleva el colesterol y los triglicéridos. Las causas, en realidad en los niños no se sabe de una causa, se trata de una enfermedad autoinmune en la que el organismo ataca a los riñones y ocasiona que se empiece a arrojar proteínas. Por lo tanto, se habla de que se trata de una enfermedad autoinmune, en la mayoría de los casos no sabemos la causa, y algunas ocasiones sí se puede relacionar con infección, sobre todo de vías aéreas superiores, alguna diarrea, gastroenteritis, infección de vías urinarias pueden ocasionar secundariamente síndrome nefrótico, pero la mayoría de las veces no logramos saber cuál es la causa. El síndrome nefrótico afecta principalmente a niños de 2 a 6 años. Sin embargo, también lo vemos en niños más pequeños, incluso en el primer año de la vida, y también lo podemos ver en adolescentes, pero en su mayoría afecta a chiquitos de 2 a 6 años y principalmente a hombres. Sin embargo, también las niñas lo pueden presentar. El tratamiento del síndrome nefrótico incluye medicamentos, incluye dieta, incluye medidas generales. La dieta, pues el niño no debe comer sal, todos sus alimentos deben de ser sin sal para evitar que se hinche más. Debemos evitar alimentos también con mucha grasa porque ellos elevan el colesterol y los triglicéridos, que son grasas en sangre, y el tratamiento es a base de medicamentos que se llaman inmunosupresores, es decir, que disminuyen las defensas, que son antiinflamatorios, para evitar que el riñón siga tirando proteínas. El tratamiento es largo, se inicia con un tratamiento de 3 meses y dependiendo de cómo evoluciona el paciente podemos sugerir algún otro tratamiento. Es una enfermedad muy delicada, muy grave, que debe seguirse vigilando el paciente aun cuando haya respondido al tratamiento de 3 meses. Son pacientes que nosotros los pediatras los seguimos hasta los 18 años porque en cualquier momento pueden volver a presentar recaída. Una vez que el paciente deja de tirar proteínas y se deshincha, no podemos decir que ya se curó al 100%. Más bien podemos decir que lo controlamos, pero lo tenemos que seguir vigilando con exámenes generales de orina para ver que ya no tire proteínas. Algunas veces el paciente ya no se hincha, pero en el examen general de orina sigue habiendo proteínas. Entonces quiere decir que debemos optar por otro tratamiento. Bien, entonces video también importante. Estrategia importante, el video están escuchando de los especialistas. Acá es en niños, ¿no? Pero también, como menciona, también puede ser pues, jóvenes y también adultos, porque hoy día les he puesto un caso clínico que es un adulto. Vamos a ver, vamos a seguir. El síndrome, en este caso,
la insuficiencia renal aguda, esto se produce por una reducción brusca, estamos hablando de la aguda, reducción brusca, horas o días de la filtración glomerular, con retención progresiva de productos nitrogenados en sangre y alteración variable en el resto de las funciones que lleva a cabo el riñón. Esta es la insuficiencia renal aguda. Pero en esta insuficiencia renal aguda hay dos sellos que se le llaman así, lo llaman así los libros, ¿no? Las separatas. Dos sellos característicos, que estos pacientes presentan oligoanuria y el síndrome urémico. Quiere decir que está relacionado con otro tipo de patologías. Es decir, pueden tener coágulos, ¿no? Que dañan a los riñones y otros órganos, ¿no? Entonces, esos dos sellos son los sellos característicos del síndrome de insuficiencia renal aguda. Oliguria presenta, sí. Puede presentar también aguria, sí, ¿no? Pero la anuria mencionamos que era muy, muy, muy raro, muy raro. Entonces, no sé si acá hay otro video, no sé, acá hay otro video más para que entienda. A ver, escuchemos. La insuficiencia renal es un problema cada vez más frecuente. El punto fundamental es que la función de los riñones va disminuyendo paulatinamente hasta un punto en donde es imposible depurar las sustancias tóxicas que genera el cuerpo y no las puede eliminar. Por tanto, el paciente llega a un momento en que requiere un tratamiento a base de diálisis. La insuficiencia renal cada vez es más frecuente y se asocia a enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. El paciente que tiene insuficiencia renal tiene síntomas muy frecuentes caracterizados por fatiga, cansancio, somnolencia. Se hinchan sus piernas, sus manos, su cara, la presión arterial se eleva y por tanto puede manifestar dolores de cabeza, mareo, mal sabor de boca y trastornos alimenticios o gastrointestinales como diarrea, náusea y vómito, dependiendo el grado de avance de la enfermedad. La insuficiencia renal se previene básicamente teniendo consultas médicas frecuentes, sobre todo aquellos pacientes que padecen diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, sobrepeso y obesidad y algunas otras alteraciones asociadas a padecimientos familiares o congénitos como litiasis en los riñones, cálculos en los riñones. El paciente debe estar bajo vigilancia y debemos de tener una vida saludable, hacer ejercicio, no automedicarnos, evitar consumo excesivo de sal y estar bien hidratados. El tratamiento ideal para la insuficiencia renal avanzada, ya en fase de sustitución, es decir, cuando el paciente necesita de diálisis, es un trasplante de riñón. Lo que mejor sustituye la función de los riñones es un nuevo riñón, para lo cual está el trasplante. En el periodo en el que el paciente se puede o debe trasplantar, puede estar en un tratamiento a base de hemodiálisis o diálisis peritoneal para tener un control adecuado desde el punto de vista médico. Bien, y bien lo dijo en el video, insuficiencia renal es cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Hay aguda y hay crónica, ¿no?
La crónica también lo mencionó cuando ya es un proceso ya avanzado, donde hay una pérdida progresiva de la función renal que se da en años, ¿no? Y requiere pues solamente dos cosas, ¿no? Diálisis y una sustitución renal, o sea, trasplante. Y eso se da en pacientes diabéticos y en pacientes con hipertensión arterial alta, sistémica. Bien, entonces, la enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva de la función renal que ocurre en años, como ya le mencioné, y que lleva a una enfermedad crónica terminal o insuficiencia renal crónica que requiere de diálisis o trasplante del riñón. La enfermedad renal crónica no tiene signos y síntomas relevantes. No hay signos y síntomas hasta después, ¿no?, de largo tiempo donde hay ciertas sintomatologías, es decir, hasta estadios cercanos a la terminalidad. Al principio no hay sintomatología. Bien, ahora vamos a ver ciertos términos, ¿no? Los síntomas miccionales. Por ejemplo, una micción normal es voluntaria, completa, continua, satisfactoria, ¿no? Demorable e interrumpible. Sin prensa abdominal. ¿Qué cosa quiere decir sin prensa abdominal? Quiere decir que no hay activación de los músculos abdominales. ¿Sí? Es una micción normal. Tiene esa característica. Vamos a ver los disuria. La disuria es el síntoma de irritación vesical, ¿no? Acá sí hay cierta dificultad para orinar, hay dolor, hay un disconfort que no quiere, le arde, pues, ¿no? Entonces, estos, en otras palabras, es una dificultad, dolor o malestar que tiene la persona al orinar. Y esto se puede deber muchas veces a ciertas infecciones, ¿no? O también puede tener cálculos o estenosis. Y el término también ya lo saben, estrechamiento. Hay irritación, ¿no? Ya sea en la vejiga, uretra o en la próstata. El término es disuria, donde hay dificultad, ardor, disconfort al orinar. El tenesmo vesical es un síntoma de irritación vesical, donde cuando orina hay una sensación de evacuación incompleta. Cuando termina de orinar, tiene una sensación que le falta de orinar. Entonces, ese término se llama tenesmo vesical. Tenesmo vesical. El otro término también importante, los síntomas miccionales, es la poliquiuria. La poliquiuria es un síntoma de obstrucción o de alteración en la inervación. Acá, por ejemplo, el paciente tiene aumento de frecuencia de las micciones. Quieren orinar a cada rato, pero no hay un incremento del volumen total de la orina. El volumen de la orina es normal, pero ellos orinan en cada momento, en el día y en la noche. Entonces, ese es poliquiuria. Ese es el término poliquiuria. Bien. Hay ciertas alteraciones del chorro miccional por obstrucción. Hay una obstrucción, ya sea dificultad y retraso de la micción, disminución del calibre y fuerza del chorro, esas son las características. Una micción intermitente o prolongada por una obstrucción, sensación de una micción incompleta, un goteo postmiccional, orinan por goteo, ¿no? Retención urinaria o por una incontinencia por rebosamiento. Esto es una pérdida prácticamente de pequeñitas cantidades de orina, ¿no? Y no logran vaciar toda la vejiga totalmente, ¿no? Es un goteo prácticamente,
¿no? Y muchas veces hay escapes de orina continua. Incontinencia de orina es una pérdida involuntaria de orina, ¿no? Esto ya es un problema, ¿no? Muchas veces las personas tienen cierta vergüenza o cierto que vayan a eventos sociales porque ellos en todo momento quieren orinar. Es una forma involuntaria de orinar. También es un problema higiénico, un problema médico. Entonces, eso acá nunca es normal. Nunca normal. Acá hay un dibujo que quieren ir al baño corriendo porque involuntariamente tienden a orinar. ¿Qué preguntas, no, es importante para un diagnóstico en este caso de lo que es el aparato genitourinario? ¿Se le escapa la orina al toser, reír o levantar pesos? Es un problema, es una pregunta importante. ¿Alguna vez se le escapa la orina cuando nota sensación repentina de ganas de orinar? ¿Alguna vez siente deseo repentino e incontrolable de ir rápidamente al baño? ¿No? ¿Cuántas veces orina durante el día? ¿Cuál es el máximo tiempo que aguanta? Las mujeres aguantamos un poco más que los varones, pero tampoco no se puede aguantar mucho, ¿no? Porque hay causa daño, ¿no? ¿Cuántas veces le despierta en la noche? Por eso muchas veces las personas tienen que tomar líquido hasta las 6 de la tarde. Algunas personas toman líquido hasta después, pero tienen que levantarse en la noche. ¿Tiene la sensación que no vacía completamente la vejiga? Son preguntas que nos da a un diagnóstico. ¿Se moja mucho o solo unas gotas? ¿Tiene que usar compresas o algún otro protector porque se le escapa la orina? ¿No? ¿Tiene que cambiarse el protector a lo largo del día? Entonces, son preguntas importantes para dar siquiera algún diagnóstico de estas patologías genitourinarias. Incontinencia de orina de esfuerzo. Muchas veces, como bien una de las preguntas es cuando realiza pequeños esfuerzos, o sea, tose o salta o ríe, muchas veces se le escapa la orina, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque los músculos del suelo pélvico están debilitados, están dañados. Personas que cuando ríen se les escapa la orina. Incontinencia de urgencia. Siente la necesidad de ir al baño, pero no es capaz de llegar al baño porque ya se le escapa la orina. Están queriendo ir, pero ya no aguantan. El origen es una hiperreactividad vesical. Incontinencia por rebosamiento. Estas son pérdidas continuas y sin darse uno cuenta se le escapa pequeñas cantidades de orina, ¿no? Y no puede vaciar completamente pues la vejiga prácticamente, no puede totalmente, produce goteos, ¿no? Entonces el origen es que la vejiga no se vacía bien. Son pérdidas continuadas sin uno darse cuenta. Son términos importantes. Ahora sí, vamos a ver ahora las técnicas de exploración como bien le tocan este punto de semiología. Igualmente hay inspección, palpación, percusión y escultación. Igualmente, ¿no? Como en todos hemos visto. La inspección en realidad aporta muy pocos datos, ¿no? Porque uno solamente está observando. Quizás uno puede descubrir tumoraciones en uno o ambos lados del abdomen, ¿no? O tal vez, ¿no? Hinchazón en los párpados, en los pies. Entonces yo estoy inspeccionando. También se observan los hipocondrios y los flancos, cómo están. Solamente es observación, inspección, nada más. En la palpación sí es importante, porque acá vamos a palpar la forma, tamaño, consistencia, situación y sensibilidad. Para ello hay ciertas maniobras. Estas maniobras son importantes porque tienen ciertas técnicas importantes. Entonces, normalmente los riñones no se puede palpar, pero hay maniobras que sí nos ayudan.
para poder ver la consistencia, la situación, el tamaño y la forma. ¿Ya? Por ejemplo, esta maniobra de Guyon, y acá vemos el paciente en decúbito, ¿no? Y el médico. El paciente está de cúbito dorsal, con las piernas extendidas, el médico al lado del riñón que se quiere explorar. Se levanta el riñón con una mano, acá es bimanual, ¿no? Se levanta el riñón con una mano colocada en el ángulo costovertebral y una mano en la mano de apoyo. Se le dice al paciente que inspire profundamente y cuando inspira profundamente el riñón se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, se desliza la otra mano por debajo del reborde costal hacia la profundidad, que es la mano exploratoria. Y acá, esta es una de las maniobras en donde se puede no palpar, ¿no? El tamaño, la forma y la consistencia del riñón. Es una maniobra importante llamada de Guyon. Esta maniobra de Goulet, el paciente está sentado, el paciente puede estar parado o puede estar arrodillado en una silla, ¿no? ¿Parado para qué? Porque el riñón desciende por la gravedad o de rodilla, ¿no? Flexionada de lado al palpar o arrodillarse sobre una silla. Bien, el examinador se pone al lado del riñón que va a examinar. Su mano, también con ambas manos, su mano de sostén toca la región lumbar por atrás, fuera de la mano muscular vertebral. La otra mano presiona con la punta de los tres flexionados, explora el riñón. Entonces, en la exploración, pues el tamaño, la consistencia del riñón. Pero para eso hay métodos. Y esos métodos implican que el paciente esté en decúbito o el paciente esté, pues, en este caso, parado o arrodillado. La percusión es golpe, ¿sí? Es golpe, ¿no? Puede ser digital o puño percusión. ¿A nivel de qué? De la fosa lumbar, ¿no? Cuando hay un dolor en la fosa, en este lado que está presionando, mayormente es de origen capsular. ¿Por qué capsular? Nosotros sabemos que todos los órganos tienen su cápsula fibrosa, ¿cierto? Para que lo contengan, para que lo separe de los otros tejidos que están en su contorno. Entonces, cuando uno golpea, prácticamente el dolor es de origen capsular, de la cápsula. Primero la cápsula, después la corteza y después la parte medular, ¿no? Entonces, percusión es golpe. La auscultación sí es importante, porque acá vamos a ver los soplos en las áreas costovertebrales. Acá se buscan los soplos. Son el sujeto debe estar en el cúbito lateral, con los muslos flexionados sobre el abdomen, ¿no? ¿Para qué? Para relajar bien la pared abdominal. Y con el estetoscopio se va a auscultar y tiene que ser un ambiente silencioso para poder escuchar. El soplo ya hemos hecho lo que es el aparato cardiovascular, es un silbido, ¿cierto? El soplo ya hemos visto ya, es un silbido que se produce cuando la sangre fluye por un vaso mucho más estrecho, o sea, un vaso que esté mucho más angosto, ¿no? Entonces, el médico puede escuchar con el estetoscopio. En este caso se ubica en los riñones. Entonces, ¿qué escucha? Silbidos o susurros. Entonces, escucha en el sistólico.
hay una estenosis, estrechamiento o aneurisma de la arteria renal o femoral. Esta arteria renal o femoral hay una estenosis, hay un estrechamiento. ¿Por qué? Porque está oyendo justamente en este lado que en este caso compete al riñón. Por lo tanto, es la arteria renal. Es la arteria renal, ¿no? Entonces los soplos son silbidos, susurros, que se produce cuando la sangre fluye por un vaso sanguíneo que es mucho más estrecho. ¿Cómo se registra en los pacientes, por ejemplo, cuando ya se ha hecho toda la técnica exploratoria? Inspección, por ejemplo, se pone no hay tumoraciones en flancos ni en hipocondrios. A la palpación, los puntos no palpables, ¿no? Los puntos pielorreno-ureterales anteriores y posteriores no son dolorosos. Está palpando, ¿no? Si hay dolor o no hay dolor. A la percusión, ya sea por la maniobra puño-percusión, es negativo, ¿no? En ambas fosas lumbares. A la auscultación no hay soplos de la arteria renal. Entonces, este es un registro más o menos, un ejemplo cómo se registra a la exploración. ¿Bien? Bien, entonces hemos concluido. Ahora sí, quiero que presten atención a esto. Acá hay un caso clínico que yo les he colocado, pero ya está escrito ya cuál es el diagnóstico. Es síndrome nefrótico. Nosotros escuchamos en el video, ¿no? Que mayormente es en niños. Puede ser niños pequeños o niños inclusive dijeron en adolescentes. Pero en este caso es un paciente de 40 años de edad con linfoma de Hodgkin. Entonces, se puede dar en pacientes, sí, jóvenes, prácticamente adultos, ¿no? Pero mayormente que tengan alguna patología en sí. En ese caso es el cáncer del sistema linfático. Ese paciente tiene linfoma de Hodgkin. Ustedes saben que hay dos tipos de linfoma, ¿verdad? Hodgkin y no Hodgkin. El que es más agresivo es el no Hodgkin. El Hodgkin es menos agresivo. Es un cáncer, sí, del sistema linfático, a nivel de los ganglios linfáticos y también a nivel de los órganos, que son el vaso, el timo, etc. Entonces, este linfoma, el de Hodgkin, es uno de los cánceres que es menos agresivo, digámoslo así, que el otro. Se detecta a tiempo y hay tratamiento. En cambio, el no Hodgkin es el más agresivo. Ellos sí arrasa con todos los ganglios en todo el cuerpo y también los órganos ganglionares. Entonces, en este caso, es un caso que se dio, ¿no? Paciente con cáncer del sistema linfático, pero tiene el Hodgkin, 40 años de edad. Ingresa al hospital debido a una nasarca. Término ya lo sabemos, ¿verdad? La nasarca es líquido ya prácticamente en casi todo el cuerpo. Es un edema, ¿no? No hay antecedentes de enfermedad renal. Miren, no tiene antecedentes de enfermedad renal, ni hepática o cardíaca. Está limpio prácticamente. Su nivel de creatinina sérica está ligeramente elevada, 1.4 miligramos por decilitro, y su nivel de albúmina sérica es de 2.8 gramos por decilitro. Los resultados de las pruebas de función hepática son normales. En la orina no muestra cilindros de glóbulos rojos o blancos. O sea, no hay ni sangre, no hay hematuria y tampoco no hay tampoco piuria, ¿no? Pero se observa más de 3 proteínas y una recolección de orina de 24 horas muestra una excreción de proteínas de 4 gramos a las 24 horas. Y se le diagnostica, por ello, se diagnostican síndrome nefrótico. Y la biopsia renal sugiere una enfermedad de cambio mínimo. O sea, le hicieron biopsia, pero no a nivel renal, pero hay un cambio mínimo. ¿Qué se le da? Esteroides, diuréticos, ¿no? Para una mejora de la nasarca, que es el edema prácticamente en todo el cuerpo.
En el ingreso hospitalario se le complicó y tuvo una trombosis venosa. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo de sangre. Siempre es un coágulo de sangre a nivel de la vena profunda de la pantorrilla izquierda y el muslo que requiere un medicamento de anticoagulación. Entonces, este es un caso clínico que yo les he colocado acá, que no solamente es en niños, mayormente es en niños, como ustedes la han visto ya en el video, pero también se puede dar en personas, adultos jóvenes, pero más que todo, más en personas que tienen ya enfermedades crónicas, que se le complica prácticamente al paciente. En ese caso, linfoma de Hodgkin. Bien, listo. Ya está con el diagnóstico. Bien, ahora sí, acá hay un video muy interesante que habla sobre los cálculos urinarios. Y los cálculos urinarios, que es litiasis, es una complicación también. Entonces, este link yo les voy a pasar ahorita y lo van a hacer un pequeño resumen, pequeño nada más, por favor. No queremos que todos avancen. Acá, el dolor lumbar y el cólico renal son motivos de consulta frecuentes, prácticamente, que requieren un correcto abordaje desde la parte inicial. Lógicamente, haciendo una buena anamnesis al paciente. Eso es importantísimo. Eso es integramos lo aprendido. ¿Eh? La insuficiencia renal aguda, desde un punto de vista semiológico, tiene dos sellos característicos. Le hemos comentado ya, el oligoanuria y el síndrome urémico. Las nefropatías se pueden dividir en dos categorías importantes. ¿Cuáles son? La insuficiencia renal aguda, la hemos visto, donde los riñones dejan de trabajar por completo o casi bruscamente porque es aguda, ¿cierto? ¿Estamos bien? Cuando hablamos de enfermedad aguda, es en corto tiempo y rápido. Entonces, por lo tanto, estos riñones dejan de trabajar por completo o casi bruscamente, pero pueden después recuperarse porque es una insuficiencia renal aguda, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero si ya es una insuficiencia renal crónica, ya hemos comentado también, hay una pérdida progresiva de la función. Progresivamente se va perdiendo y también las nefronas, que es la unidad funcional importante de los riñones, que es el parénquima, lo que reduce gradualmente la función global o total del riñón. Bien. Ahora, hay un esquema, sí, hay una lectura en inglés que tienen que traducir lógicamente, ¿no? Y hacer un pequeño esquema, ¿ya? Por favor, avance porque yo tengo que poner ya de esta lectura, le he puesto hasta el día sábado, creo, no sé, tiene muchos días. ¿Por qué? Porque tengo que poner la nota de evaluación continua 2 ya. Si ustedes me presentan después del domingo, ya no voy a poder corregir. Es decir, a los que han presentado a su tiempo a buena hora. Los demás ya tengo que colocar ya la nota de evaluación continua 2. Por favor, le estoy diciendo desde ahorita. ¿Ya? Entonces, avancen esto hasta la fecha límite. Acá no hay que me olvide que le voy a presentar por comentario, no, porque tengo que colocar la nota de evaluación continua 2 porque la próxima semana es el examen parcial. Bien. Entonces, yo voy a compartir el link. Ya, voy a compartir y van a hacer esto. Es un video de 7 minutos nada más. Me hacen algo corto, pequeño, un pequeño resumen. Tengo que acabar con todos ustedes, por favor. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir. ¿Dónde está mi compartido? Profesora, disculpe, eso es Sí. por grupos, ¿verdad? Sí, este sí es para grupos. Ok. Y ya está. Ya dejé de compartir, ¿no? A ver si no. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesora. Ya, a veces no. Lo que es la evaluación y diagnóstico.
facilitar la expulsión de en la zona genital. Como hay tiempo, acá yo tengo un video, pero solamente lo vamos a escuchar nada más. Todo vamos a escuchar. Es un video interesante de una entrevista a un especialista cómo identificar una enfermedad de los riñones. Entonces, vamos a escucharlos todos. Vamos a escucharlo todos. Ya voy a colocar acá. Hay tiempo, felizmente, qué bueno. Entonces, estudien también, por favor, para el examen. Estudien bien. Y propaganda también. Estudien bien para el examen un ratito. A ver. Ya. Estudien bien para el examen, por favor. Solamente son 10 preguntas nada más. 10 preguntas, de las cuales hay casos clínicos, de lo que hemos estado avanzando también. Lean bien el caso clínico nada más. Ya. Ahí voy a colocar para que escuchemos. ¿Por qué les hago escuchar esto? Porque nosotros somos entes de salud. Por lo tanto, tenemos que tener información de todo ello. Y es un video interesante que nos habla sobre... A ver. Escuchemos un ratito. El 10% de la población padece alguna alteración en estos órganos, muchas veces sin saberlo, con un agravante. 2,4 millones de personas en el mundo mueren por condiciones específicas relacionadas con este órgano, por males pegados al riñón que desafortunadamente hubieran podido prevenirse. ¿En virtud de qué? En que la mayoría de causas que generan problemas irreversibles en el riñón se pueden prevenir. Y en tal sentido, solamente en Colombia tenemos más o menos 1,5 millones de personas que en este momento tienen una enfermedad renal crónica y más o menos unas 40.000 personas están pegadas a una máquina de diálisis y algunos de ellos esperan esencialmente por un órgano para trasplantarse. Para hablar del tema, a la par que estamos con ustedes a través de nuestros canales YouTube, Twitter y Facebook, estamos con el doctor Cristóbal Buitrago, médico internista, subespecialista en nefrología. Los nefrólogos son los médicos que se encargan de cuidarnos los riñones y a su vez es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología. Un poquito larga esta introducción, doctor Buitrago, para preguntarle, ¿qué son los riñones? Los riñones son el órgano importante de la economía del cuerpo. ¿Qué hacen? Manejan el equilibrio en general de todos tus órganos porque controlan lo que se llama el equilibrio interno, la homeostasis. Cuando hablamos de que es el que se encarga de desintoxicarnos, básicamente, ¿qué hace? Sí, a través del riñón se filtran todas las sustancias tóxicas, todo lo que comemos y los desechos se eliminan por el riñón. ¿Por qué dicen que controla la tensión arterial? Sí, es muy importante porque el riñón tiene una serie de hormonas que se producen a ese nivel y que regulan la presión arterial del organismo. Pero además es un órgano vital en razón a que es el que nos determina el volumen de los líquidos, también se encarga de producir elementos que favorecen la síntesis de glóbulos rojos, genera vitaminas, las activa y obviamente, como dice el profesor Buitrago, sin duda es un elemento sin el cual no podemos vivir. ¿Cómo sé que estoy enfermo de los riñones? A ver, hagamos una serie digamos un repaso así sencillito porque, como digo, ustedes nos han enseñado que la mayoría de personas que padecen alteraciones en los riñones no saben. Entonces, hablemos de algunas cosas que nos pueden identificar. En esta página del diario El Tiempo van a encontrar ustedes ese listado, pero vamos a hacer aquí un repaso chiquitico mientras ustedes se comunican y obviamente contestamos sus preguntas. Hablemos, por ejemplo, ¿cómo sé? ¿Qué tiene que ver la hinchazón de los pies, por ejemplo? Normalmente, como el riñón elimina los líquidos que tomamos, cuando está enfermo, ya no lo elimina y se retienen, entonces uno se hincha. Y la primera manifestación es la parte más declive o más baja de nuestro cuerpo, los miembros inferiores, las piernas, son las que empiezan a hincharse. Háblanos del color de la orina. La orina en general, no, el color de la orina depende de la concentración de
de esta orina en base a los líquidos que nosotros tomemos. Si tomamos poquitos se concentra un poco más y entonces sale más oscura, y si tomamos hartos líquidos es un poco más clara. Pero por ejemplo, frente a variaciones, eso digamos que es lo normal, pero por Sí, ejemplo hay una ciertas cosa tinturas- bien importante si sale con mucha espuma. Cuando la orina es bien espumosa probablemente esté perdiendo proteínas y habla ya de enfermedad renal. Y también cuando está tinturada de sangre, por ejemplo. Cuando hay tinturada de sangre, claro, pudiera hablar de cálculos, de tumores, de trastornos de coagulación. El riñón es un órgano que regula muchas cosas y que le dice a uno mucho con un buen examen de la orina. Muchas personas no saben, pero por ejemplo, todos los grados de anemia deberían necesariamente exigir una revisión del riñón. ¿Por qué? El riñón produce una sustancia que se llama la eritropoyetina. La eritropoyetina, como tú lo dijiste, estimula la formación de sangre, de glóbulos rojos. Cuando se altera, no se produce, entonces la persona se va anemizando. Cuando hablamos, por ejemplo, algunas personas que tienen picor en el cuerpo, escozor, porque dicen, vaya que lo revisen, porque usted puede padecer de los riñones, porque el prurito, la picazón, puede ser una alteración que la gente no la sabe, pero que puede orientar sobre el asunto Esto del es riñón. importante porque, como decíamos, el riñón elimina los tóxicos, los productos de desecho del metabolismo del organismo. Lo que tú comes lo eliminas por el riñón. Transforma tu hogar propaganda. con lo último en muebles. Propaganda. Encuentra lo que necesitas en Palabras. Cuando se daña, no lo elimina bien, se acumulan y tratan de, a través del sudor, eliminarse y producen lo que se llama la escarcha urémica y la resequedad de la piel. Eso produce rasquiña, prurito, comezón. Muchas personas conectadas a través de nuestros canales, tenemos en este momento más de 400 personas que están preguntando, y bajo esa condición remito otra pregunta aquí. Cuando hablamos esencialmente de síntomas, ¿cuáles serían los síntomas que nos hacen pensar que potencialmente estamos, digamos, enfermos del riñón? Sí, inicialmente el riñón es muy bueno y no da muchos síntomas. Cuando hay un compromiso mayor, puede producir náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, malestar, insomnio, orina uno mucho más frecuente y tiene que levantarse toda la noche a orinar. Eso le produce un insomnio y al otro día la fatiga y el malestar, incluso irritabilidad. Mucha gente termina en hospitales psiquiátricos con médicos de la salud mental cuando lo que tienen son enfermedades renales. Entonces, voy a hacer un resumen así, anótelo ahí claritico. Si usted tiene cambios en la orina, si usted tiene aumento o disminución en la frecuencia para ir al baño, tiene dolor, tiene problemas a nivel de la piel, tiene escozor, tiene hinchazón, tiene cansancio, fatiga, anemia, la tensión arterial está elevada, y si el azúcar está alto, piense que usted puede tener una enfermedad en los riñones. Es muy importante eso. Pregunta aquí Aura Usta, dice, ¿las quimioterapias pueden afectar los riñones? Sí, la mayoría, a ver, podemos decir que el 10% de los pacientes, el 3% de los pacientes que tienen cáncer y están sometidos a quimioterapia tienen enfermedad renal, ya sea por los medicamentos o ya sea por el tumor. Claro, y hay una cosa muy importante, y es que el tratamiento del cáncer, el tratamiento para el cáncer, a veces nos pasa unas facturas muy complicadas, y bajo esa premisa es muy importante entender que estos elementos que son muy agresivos para tratar de mantenernos con vida pueden afectar el riñón. Así que si usted está en quimioterapia o está en algún proceso de tratamiento para el cáncer, dígale a su médico que definitivamente le haga un análisis, valore y le haga un análisis para el riñón. Hay otra cosa muy importante, aquí pregunta Soreley Flores. Dice, ¿a qué debo el olor fuerte de la orina, que es como acetona? Sí, a la concentración de uratos se llaman eso, que son los productos básicos de la eliminación y que le dan su característica de olor. ¿Y eso es malo o bueno? Depende de la cantidad de líquidos que tengas y de la concentración que el riñón esté en relación a su función. Eso es muy importante. Y ojo, no todo el mal olor, porque hablamos de infecciones y demás, pero definitivamente si usted lo percibe como un elemento que ya es molesto, sin duda tiene que consultar. Importante. Pregunta Diana Marcela, ¿por qué la orina puede ser turbia, no oscura, sino turbia, así como que no se puede ver a través de la luz? Sí, se llama orina con muchos sedimentos, precisamente porque está filtrando sustancias que normalmente no debe hacer el riñón, digámoslo así, porque hay un proceso infeccioso, una inflamación. Entonces eso oscurece y enturbia la orina. Importante, entonces, si la orina está muy turbia, si genera alguna molestia desde el punto de vista incluso de la visión que usted tiene, dice, se me hace raro,
una miradita. Cuando se orina mucho, ¿es malo para el riñón? Pregunta Sí, Claudio Castaño. pudiéramos estar hablando de una diabetes, por ejemplo, pudiéramos estar hablando de enfermedad renal crónica ya más avanzada, porque el riñón compensa tratando de orinar un poco más. Y el diabético, por la concentración elevada de azúcar, aumenta la cantidad y la frecuencia de orina. Muy importante, hay elementos que dicen que la mayoría de cosas que dañan el riñón se pudieran evitar. Aquí hay una cosa importante, pregunta Milena Vega, ¿el dolor de cabeza puede ser una señal de alteración en el riñón? Sí, estamos hablando de hipertensión arterial. Ah, claro, importantísimo. Si la tensión arterial usted no se la regula y hay dolor de cabeza, ojo porque su riñón puede naturalmente estar molestando. ¿Por qué hablamos siempre, profesor Buitrago, que los elementos que dañan el riñón están relacionados con el consumo, con los hábitos, con la cultura y esencialmente podrían incluso desde el punto de vista de la prevención atenuarse de manera sencilla? Empecemos, por ejemplo, por cosas como que tiene que ver la dieta con el riñón. Mucho, todas las dietas que son ricas en proteínas, que son ricas en azúcares o que son ricas en grasa dañan el riñón. O sea, los excesos de azúcar, los excesos de proteínas, los excesos de grasa definitivamente dañan el riñón. Así que dietas moderadas, dietas equilibradas y por encima de todo, dietas saludables. Hablemos de los azúcares. Los azúcares pues aumentan la probabilidad de sobrepeso, llevan a un síndrome metabólico, se llama eso la obesidad, y esa obesidad desencadena diabetes. El cigarrillo, profesor Buitrago. El cigarrillo es tóxico también a nivel de riñón, el alcohol. Entonces la idea es que tengamos hábitos de vida saludable, no fumemos o disminuyamos a eso, el licor también, la grasa, azúcar y harinas en general, lo que hoy se promueve como hábitos de vida saludable, el ejercicio, una adecuada hidratación. Importante la pregunta que nos hace Blanca Leal, de la misma manera que usted se puede conectar con nosotros a través de nuestros canales, Twitter, Facebook y naturalmente por nuestro canal de YouTube, para tratar justamente de tener una conversación un poquito más fluida. Digo que importante la pregunta de Blanca Leal porque la gente piensa que los riñones se dañan solamente en las personas adultas o en las personas con edad, digamos, avanzada. Pregunta ella, ¿es normal que una niña de 10 años vaya mucho al baño? Y con esto me deslizo, profesor Buitrago, para hablar de los riñones en los niños. No es normal, definitivamente debe ir donde su médico pediatra que la evalúe. Importante eso. Los daños en los riñones de los niños, ¿por qué se pueden dar, profesor? Las niñas en especial son más frecuentes infecciones urinarias, en los niños las malformaciones congénitas y básicamente eso. Esas son las causas como más frecuentes de enfermedad renal. En esta parte, sigamos hablando de los factores de riesgo. Por ejemplo, siempre y quienes de una u otra forma nos conectamos con ustedes a través de los medios, insistimos, y especialmente lo hacemos acá desde la Casa Editorial El Tiempo, en insistirle en que no se automedique, en insistirle en que usted no puede tomar medicamentos sin receta. ¿Por qué siempre que hablamos de automedicación tenemos que orientar a daños potenciales con el riñón? ¿Qué tiene que ver los medicamentos sin fórmula o algunos de ellos con el riñón? ¿Por qué? Eso es bien importante esa pregunta porque hoy en día la gente abusa mucho de los analgésicos. Los analgésicos en especial, estos que llaman Voltaren, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, son sustancias que son tóxicas a nivel de riñón y lo dañan. Pero resulta y lo vemos muy frecuente. Es una cosa curiosa, doctor Buitrago, porque desafortunadamente la mayoría de las veces la gente es muy dada, incluso estos medicamentos se promueven por cuñas de televisión sin ningún tipo de control y la gente piensa que son inocuos. ¿Qué tan lesivo puede ser, digamos, medicarse con estos analgésicos que, vuelvo y digo, parecen inofensivos para el riñón? Uy, mucho, de verdad, el abuso, una o dos tabletas no es problema, el uso crónico y frecuente, la toma de estos medicamentos, el Advil, por decir algo, no, sin hablar sin hablar, mejor dicho, todos los que son cualquier medicamento. Elementos antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan de manera, digamos, regular, sin ningún tipo de control, pueden ser deleterios, incluso ocasionar daños. Eso se lo ha aprendido a usted, profesor Buitrago, en que los daños pueden ser irreversibles, causan problemas gravísimos. Termina usted por una máquina de diálisis o esperando un trasplante de riñón simplemente por tomar medicamentos sin fórmula si usted es susceptible a este tipo de daños. Hablemos, por ejemplo, de los daños que hacen, por ejemplo,
la toma de líquidos insuficientes. Sí, cuando tú no tomas buenos líquidos, se está forzando el riñón para mantener la hidratación de tu cuerpo. Ese hecho que él empiece a ahorrar, lo va desgastando y entra en falla finalmente. Entonces, ¿cuánto tengo que tomar desde el punto de vista, digamos, dietario, como líquido, todos los días? Yo diría que un promedio de 2 litros diarios es muy bueno para mantener un estado adecuado de salud renal. Importantísimo. ¿La dieta cetogénica y las proteínas que toman los fisicoculturistas pueden dañar el riñón? Normalmente es una consulta hoy muy frecuente. Importante. El ejercicio incrementa la masa muscular, el incremento de la masa muscular aumenta la creatinina, que no necesariamente, digamos, es dañina, pero el usar creatina y todos esos suplementos proteicos, finalmente, como dije al comienzo, la dieta hiperproteica daña el riñón. Es importantísimo esto que acaba de decir el profesor Buitrago. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la gente buscando dietas saludables definitivamente se pega al consumo de las proteínas creyendo que dentro del complemento del ejercicio, sin duda, esto es un factor absolutamente amigable y resulta que termina dañando el riñón. Ojo con esto, no estamos en contra del ejercicio ni tampoco de hábitos saludables. Lo que pasa es que los excesos de proteínas, el cuerpo utiliza las proteínas que necesita hasta cierto punto y el resto las tiene que eliminar. Y en el momento en que tiene que eliminar, obviamente va a forzar el riñón que tiene que ahorrar proteínas per se, porque no está facultado para eliminarlas, hasta que termina forzando y naturalmente dañándolo. Esto es absolutamente grave y por encima de todo, inconsulto muchas veces, la gente empieza a tomar y termina con unos riesgos altísimos. Dejo para lo último lo de la sal. Es muy importante porque las dietas ricas en sal también incrementan la presión arterial y dañan el riñón. Incrementan la tensión arterial. La pregunta de Estela Sotelo. ¿A qué se debe la retención de líquidos en una señora ya por encima de los 80 años? Normalmente ya insuficiencia vascular, digamos de la circulación periférica. Ahora sí, volvamos otra vez. Hagamos un recuento chiquitico. Va a demorar solamente un minuto haciendo esto. Y vamos a hacerlo aquí a la limón, profesor Buitrago. Ojo con estos síntomas. Ojo, usted está reteniendo líquidos. Otro. Cansancio. Prurito. Insomnio. Aumento de la tensión arterial. Edemas, que estamos diciendo. Los edemas. Anemia. Otra cosa importantísima, el aumento de azúcar en la sangre. Sí, la pérdida de apetito. Pérdida de apetito. Ojo, consulte porque usted puede tener un problema de riñón. Pregunta, ¿los riñones duelen? No duelen. No duelen, o sea, todos los dolores de espalda generalmente están condicionados por otras causas. Cuando ya el riñón está muy dañado es cuando duele, pero esencialmente no. Y ojo con estas cosas que definitivamente le pueden a usted ahorrar problemas y no quedarse en el paquete de los millones de personas que pueden tener problema de riñón. Ojo, si usted hace esto, primero empiezo, por nada del mundo fume. Otra cosa. Licor, los licores son muy dañinos. 3. Ojo con las bebidas azucaradas y esencialmente con el aumento de la glucosa y todos estos elementos de dulce sin control. La bebida gaseosa por la formación de cálculos. Importantísimo. También, ¿no? Ojo, haga ejercicio. Sí, hábitos de vida saludable. La dieta sana. Controle su peso. Eso es muy importante. Sí. Vaya a su médico de manera regular. Cada vez que usted vaya a la consulta, ojo, dígale, échame una chequeadita aquí al riñón. Sí, ¿Qué otra cosa? No, yo creo que esos son los más importantes, Doc. Si uno tuviera todo eso en cuenta. Se me olvidó, se nos olvida. ¿Cuál? No se automedique. Claro. Por más que usted considere que es el calmante más elemental, que es lo que dicen en la televisión, no tome medicamentos sin fórmula. Y con esto simplemente terminamos. Doctor Buitrago, dígame cómo sé qué examen tengo yo que hacerme. Así, no es el super examen, ni la ecografía, ni nada de eso. Un examen sencillo para que yo sepa cómo estoy del riñón. Básicamente son dos. El uno, el examen de la orina, un parcial de orina. Y el segundo, pudiera ser un examen de sangre, la creatinina. Simple. Con esos dos. Simple. Con un mensaje muy básico. Quiera su riñón. Esencialmente piense en ellos. Si usted hace estas cosas, si usted vuelve otra vez a revisar, si usted comparte esto que acabamos de decir, lo más seguro es que nos vamos a ahorrar una cantidad de problemas y sin duda va a estar usted
mucho más saludable. Este es nuestro compromiso, simplemente les queda a usted a través de nuestros canales para que repliquen, para que vuelvan a revisar y cualquier... Bien. Entonces, en realidad, este video es bien interesante y somos entes de salud, yo también, lógicamente. Entonces, hay bastante información relevante ahí. Las bebidas gaseosas, la alimentación es fundamental y bien claro los medicamentos y llevar una vida saludable, tabaco, alcohol, ¿no? Entonces, importante esto me gustó a mí, yo les comparto para que ustedes sepan todo esto y pues se comunican, ¿no? Como bien dice también el video, y nosotros somos ente de salud. Bien, chicos, entonces esta clase se ha culminado. Yo vuelvo a repetir, por favor, hagan su resumen, que es un resumen. Es un artículo en inglés que tienen que hacer, lógicamente, en español y castellano, ¿no? Un pequeño esquema, dice pues, esquema. Entonces, háganlo porque yo tengo que subir la nota, ¿no? Porque la próxima semana ya es la evaluación parcial. En el examen parcial, lean bien, por favor, los casos clínicos, porque ahí está prácticamente la respuesta. Y ya pues, les deseo un buen inicio de semana. Cuídense bastante. Nos estamos viendo todavía conmigo en la semana 9. Claro, la semana 8 es el examen ya. No creo que yo les cuide, ¿no? Porque ponen a los otros docentes. Yo después voy a recoger los exámenes. Listo, chicos. Entonces nos vemos. Cuídense bastante. Lean bien el examen, por favor. Listo, nos vemos. Chao, chicos. Se cuidan. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Sí. Hasta luego, profesora Aire. Hasta luego, profesora. Chao. Cuídense. Nos Hasta luego, profesora. vemos. Gracias. Chao, chicos. Cuídense también ustedes.